¿Qué tal? Reciban un saludo del equipo de profesionales de Canal Doñana. Bueno, ya desde hace algún tiempo nos encontramos en periodo electoral, es tiempo por tanto de informarles, de actualizarles acerca de lo que nos llegan las elecciones generales del 20 de diciembre y a partir de ahí pues abrimos espacios como es norma de la casa a las distintas formaciones políticas. Hoy nos visita Daniel Hernando, que es el candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Izquierda Unida. Bueno, lo saludamos como siempre, pues con muchísimo cariño, le damos la bienvenida y como digo, muy agradecidos de que esté en nuestra casa. Buenas tardes. Buenas tardes, el agradecimiento es mío porque me hayáis invitado a este espacio. Siempre es de agradecer tener un espacio en el cual poder expresar nuestras posiciones políticas y bueno, lo que vosotros tengáis que preguntar. Perfecto, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Le comentaba al candidato, le comentaba a Daniel Hernando que además agradezco que vayamos a hablar de política, porque si buscamos el nombre de Daniel Hernando siempre está en relación, por lo menos en los últimos tiempos, bueno, con un proceso judicial en el que ha estado envuelto, además que ha tenido pues mucho seguimiento por parte de la prensa provincial en estos días e incluso más allá, porque se enfrentaba al principio, creo, bueno, pues a una petición de pena pues quizá la más alta de España, ¿no? Por lo menos en cuantía económica. Recuerdo y contextualizo el tema vinculado con los hechos de una huelga, ¿no?, general que se produjo en diciembre, creo recordar, de 2012. Pero es que participar en una huelga general y defender los derechos de los trabajadores es política, no es algo al margen de la política. A mí no se me está juzgando porque no he pagado la contribución de la vivienda del bloque de viviendas donde yo habito. Ese no es el hecho que me lleva a mí a estar inserto en un juicio, ni es una multa de tráfico. Lo que me lleva a mí a estar inserto en un juicio es la participación en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Debemos recordar que además no es un caso particular, sino hay cientos de compañeros y compañeras en todo el Estado. Y además no solamente se circunscribe exclusivamente a la huelga general del 14 de noviembre de 2012. En estos últimos tiempos, en este país, hemos vivido una ofensiva en lo judicial y en lo administrativo dirigida a criminalizar todas formas de protesta social, todas formas de movilización, en fin, todas formas de resistencia a lo que ha sido el sistemático recorte al que hemos visto sometidos nuestros salarios, la democracia y las libertades. Entiendo. Bueno, en cualquier caso creo que el juicio ya ha concluido, estaremos a... ¿En qué estado está concretamente? Sí, vamos a ver. Estamos ahora mismo en un momento concreto, ¿no?, que nos encontramos pendientes, ha quedado visto para sentencia, ¿no? Sería utilizando el término jurídico más correcto. Sin embargo, aquí hemos de distinguir dos aspectos, dos ámbitos. Por un lado tendríamos la parte penal, que es la que está a punto de terminar, y esa es la que conlleva una posible pena de cárcel, pero ahí tenemos bastantes garantías de que el proceso termine favorablemente. Yo creo que voy a salir absuelto porque además todo fue un relato fantástico orquestado desde la subdelegación del gobierno sin ningún tipo de engarce en la realidad. Pero sin embargo hay otra parte que es la administrativa. La parte administrativa que no depende de la resolución penal y depende única y exclusivamente de lo que se decida intramuros de la subdelegación del gobierno. Y es ahí donde se encuentran los 61.124 euros de sanción. Esa parte nos lleva a otra reflexión. Por ejemplo, recientemente hemos tenido ocasión de escuchar acerca de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que es la Ley Mordaza, que tiene un elemento fundamental que, más allá de la criminalización de nuestra social, de retrotraernos a momentos previos a la democracia, a la larga noche de la dictadura, es situar muchos elementos que antes eran dirimidos en los tribunales, ahora serán dirimidos por la subdelegación del gobierno. O sea que quedará al arbitrio del subdelegado del gobierno qué luchas son legítimas y cuáles no, cuáles deben ser penadas y cuáles no, si un corte de carretera debe ser perseguido o no. Y no en el ámbito de los tribunales, donde, quiera que no, con toda la limitada independencia que tenían los tribunales en este país, pues bueno, había cierto nivel de garantías, ¿no? Esos son los elementos fundamentales que nos encontramos con la Ley Mordaza. Pero volviendo a mi caso concreto, el problema es el siguiente, ¿no? En buen sentido, se supone que una vez absuelto, que yo creo que es el escenario que vamos a tener en muy poco tiempo, ¿no? No hay una relación causa-efecto, o sea, no hay una traslación mecánica. Me refiero, supuestamente debería procederse al archivo de procedimientos administrativos, pero no tiene por qué. Me refiero, el subdelegado del gobierno podría decidir mantener el procedimiento y estaría actuando dentro de la legalidad, en el marco de la inmoralidad, pero
en el marco de la legalidad. Entiendo, y además, bueno, pues esa conexión con lo político pues nos lleva desde luego al sentido y al ámbito de esta entrevista en la que queremos preguntarle por muchos temas de las propuestas políticas, sociales, económicas, medioambientales que plantea Izquierda Unida de cara a estas elecciones. Estábamos hablando justo antes de grabar la entrevista, bueno, de los espacios, ¿no?, electorales. Ahí hay mucha queja de Izquierda Unida. ¿Qué visión tiene Izquierda Unida de estas elecciones? Porque, bueno, realmente entendemos que es un contexto difícil y particularmente difícil quizá para la formación de izquierdas con relación a esos huecos, ¿no?, en los que pueda tener presencia y pueda trasladar los mensajes a la ciudadanía. ¿Cómo se contempla desde Izquierda Unida? Nosotros realizamos una denuncia de una situación antidemocrática, que es que la tercera fuerza electoral del país se vea sistemáticamente ignorada y no invitada a los debates que se dan en los distintos espacios, sobre todo de la televisión privada. Ahora, una vez dicho esto, yo quiero hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Muchas las cosas hay que recordarlas y situarlas en contextos y en procesos más amplios. Ahora, en los debates se está planteando, por ejemplo, recientemente A3 Media ha publicitado su debate A4, y en la cual no está invitado a Izquierda Unida, no está invitado Unidad Popular, no está invitado nuestro candidato a la presidencia del gobierno, que es Alberto Garzón. Pero, sin embargo, es muy curioso porque este proceso ahora se justifica en base a que son las cuatro fuerzas en función a las encuestas, por cierto, no a los resultados de las últimas elecciones, con mayores expectativas electorales, aunque la única encuesta que vale son las de las elecciones. Sin embargo, debemos fijarnos en un detalle: siempre ha sido Izquierda Unida, siempre ha sido el Partido Comunista la formación que se ha quedado fuera de esos debates. Me refiero, cuando éramos la tercera fuerza política, solamente se realizaban los debates entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y en ningún momento nuestra formación, que en la historia democrática siempre se ha situado entre tercera y cuarta fuerza electoral, un breve periodo en el que fuimos la cuarta, situándose Alianza Popular por encima, pero en el resto de los momentos hemos sido la tercera fuerza electoral institucional del país, y siempre nos hemos visto excluidos de los grandes debates. Y esto no es casual, ni fruto de que el profesional que esté trabajando en el medio de comunicación concreto sea una persona particularmente reaccionaria, particularmente de derecha, o le tenga particular inclinación al Partido Comunista o a Izquierda Unida. No, esto ha tenido un origen y una causa. ¿Cuál es el origen y esa causa? La oposición sistemática a los intereses de lo que es el capital financiero, de lo que es el IBEX 35, de lo que son los poderosos. Y eso, evidentemente, llega el momento en el que se producen estos debates, sobre todo cuando llegan los ciclos electorales que determinan las instituciones que van a regir el destino del país durante un periodo determinado, en el que estos poderes levantan el teléfono, o en el que simplemente, porque muchas de estas cosas se desarrollan a través de mecanismos más sutiles, de que el periodista sabe lo que tiene o lo que no tiene que meter. Y sabe que si da demasiada cancha o intenta introducir, pues le dan un toque de atención, y tú sabes perfectamente el nivel de precariedad en el cual se mueven los medios de comunicación, pues muchas veces el periodista deja su integridad a un lado, me refiero, y dice, mira, yo al final de cuentas tengo que dar de comer a mis hijos, y yo sé perfectamente lo que se sienta en el consejo de administración de esta empresa y lo que voy a verme sometido, a lo que voy a enfrentarme si sitúo determinados debates, si hago noticias sobre determinadas cuestiones y no sobre determinadas otras. Y es lo que nos hemos enfrentado. Me refiero que no es esta espiral de silencio en la cual se está viendo sometida Izquierda Unida en los últimos momentos, ya nos hemos visto sometidos a lo largo de nuestra historia. Me refiero, los poderes económicos, el IBEX 35, siempre ha intentado liquidar a la izquierda organizada. Y siempre que cuando nos enfrentamos a los periodos electorales se nos somete a algún tipo de mecanismo que lleve finalmente a que se nos silencie o se nos dé mucha menos cobertura de la que en justicia nos correspondería. Debemos recordar que con motivo de las elecciones municipales, en función de que Izquierda Unida se presentaba en muchos territorios, en muchos municipios, en frentes amplios, se impidió la emisión, bueno, no se impidió la emisión, se trató a Izquierda Unida, tercera fuerza municipal del país también, sobre todo porque nosotros somos una fuerza con gran presencia en los municipios, de una arraigada cultura municipalista. Nuestro spot fue tratado como extraparlamentario, porque nosotros concurríamos en muchas capitales, tales como Barcelona, tales como Zaragoza, dentro de frentes amplios. Entiendo. Bueno, aquí desde luego vamos con los hechos, desde luego, y dando amplia cobertura, seguimiento, además en un formato que vamos a utilizar de la misma forma en periodo electoral con todos los candidatos. Bueno, y decía yo Izquierda Unida y debía decir Unidad Popular, que es como concurre verdaderamente. Unidad Popular -- Izquierda Unida. Exactamente. ¿Nos explica un poco ese proceso de conformación
conformación, digamos, de, bueno, pues de una nueva plataforma, digamos, para concurrir a las elecciones. Digo porque sobre todo va a resultar interesante de cara a la ciudadanía. Buscarán los logos, buscarán y encontrarán pues que esa modificación de la que hablamos. Aún así, el logo de Izquierda Unida va a estar presente de manera clara en las papeletas electorales y la propaganda electoral. Pero mire, después de las elecciones del 20 de mayo, las elecciones municipales, hubo una reflexión, ¿no? Una reflexión en el conjunto de la izquierda, en el conjunto de colectivos y organizaciones que veníamos tras un amplio ciclo de movilización unitaria. ¿Cuál es la reflexión? En aquellos sitios donde se habían dado amplios procesos unitarios, había sido posible alcanzar las alcaldías, es decir, alcanzar el gobierno institucional, que no el poder, porque el poder es otra cosa. Sin embargo, ¿qué sucede a continuación de esta reflexión? Bueno, pues desde Izquierda Unida, desde el Partido Comunista, de distintas organizaciones como la Junta Aragonesista, Izquierda Castellana, empezamos a reflexionar de la necesidad de articular espacios unitarios que permitan disputar el poder político. Fruto de esa reflexión, pues bueno, desde nuestra organización comenzamos a hacer las tareas, junto con otras, empezamos a generar unos espacios formales e informales de encuentro, y hay un momento determinado que hay una iniciativa que tiene lugar en Zaragoza. La Asamblea de Zaragoza en Común ha aprobado un manifiesto. Ese manifiesto no era ni el primero, ni el que tuviese unos contenidos programáticos y reivindicativos más importantes, ¿no? Pero sin embargo, por una serie de circunstancias, muchas de estas cosas suceden así. Es el manifiesto previo. Ahí había uno de ganar la Moncloa, ahí había distintos llamamientos de intelectuales, de gente del ámbito de la izquierda. Era un debate que se está dando, como digo, ampliamente en la izquierda en torno a la necesidad de articular unos espacios amplios que permitieran disputar electoralmente las elecciones. ¿Qué sucede? Pues esta reflexión se abre paso, los compañeros de Zaragoza en Común lanzan un manifiesto y ese manifiesto comienza a tomar gravedad. Mucha gente, decenas de miles de personas en todo el país, comienzan a adherirse y espontáneamente comienzan en algunos puntos a celebrarse asambleas, convocadas en algunos casos por organizaciones locales que estaban ya en esa reflexión, y en muchos casos por ciudadanos y gente trabajadora que consideraba que era el momento que se diese ese tipo de espacio unitario y toman la iniciativa y los convocan. En Huelva nos pilla pues, en un periodo de contactos en distintas organizaciones y claro, ¿cuál es el juicio que se abre paso entre el conjunto de colectivos? Aunque no voy a decirlo que no todos los colectivos que posteriormente hemos concurrido figuran en la papeleta. Esto porque es así, porque había organizaciones que aunque estaban insertas en el proceso, no son organizaciones que se presenten a las elecciones. Entonces, por ejemplo, había un nutrido componente de activistas de la plataforma afectados por la hipoteca. Eso ha sido una constante en todo el proceso unitario. Ha estado muy presente. Compañeros que venían de distintas expresiones del sindicalismo de clase, pero los sindicatos se presentan a otro tipo de elecciones. Entonces, evidentemente, tampoco figuran como tal. Entonces, muchas veces cuando uno ve la papeleta puede parecer que, bueno, en el caso concreto de Andalucía, sí, si mira uno el marco más amplio a nivel general, ve un montón de formaciones, pero si lo miras en Huelva y dices, mira, aquí al final están solamente los compañeros de Izquierda Unida y algún que otro colectivo, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que han participado muchos colectivos que sin embargo no concurren a las elecciones, pero su presencia se ha sido constante a lo largo de todo el proceso. Ha habido una amplia participación de compañeros de las comisiones obreras, muchos compañeros y compañeras vinculados al cristianismo de base, al socialismo cristiano, que han tenido su expresión, aunque finalmente no figuren como tal en la papeleta. Digo, un proceso ilusionante que además consideramos que no se detiene ni se paraliza con la llegada de las elecciones, sino que tiene que ir más allá. La construcción de la unidad popular, es decir, la construcción de un espacio unitario entre todas aquellas personas y colectivos que durante la crisis nos hemos estado movilizando para evitar que fuera la mayoría social la que recibiese el castigo, el pago, el coste de la crisis, tiene que continuar, porque la necesidad y la emergencia social no ha terminado en este país. Y lo que demanda la gente es unidad entre todos aquellos colectivos que hemos estado batallando juntos. Entiendo. Bueno, le voy a hacer una pregunta que creo que agradecerá especialmente y que tiene que ver con la diferenciación de la propuesta de Izquierda Unida, habida cuenta de que, pues digamos que en la oferta electoral ahora encontramos diferentes posicionamientos autonombrados de izquierda o de centro izquierda que se plantean a la ciudadanía. ¿Qué aporta, digamos, como producto específico o especial Izquierda Unida, digamos, en esa oferta, en esa propuesta a la ciudadanía? Izquierda Unida y Unidad Popular, que es el espacio donde se presenta Izquierda Unida, es la única formación de izquierdas que concurre a las elecciones.
Estamos en un momento en el que las distintas formaciones, con independencia de que haya gente de izquierda, hay gente de izquierda en el Partido Socialista y hay gente de izquierda en Podemos. Pero ninguna de esas formaciones tiene un programa de izquierda, ni posiciones de izquierda, ni se reivindica de la izquierda. Pero aquí aparte estamos viendo un momento en el cual hay una especie de huida al centro, utilizando alguna de las claves terminológicas que se dice ahora, un espacio significante vacío, ¿no? Lo cual no se dice nada. Y nosotros sí creemos que hay que decir cosas. Nosotros no creemos que se pueda ser de izquierda y defender la permanencia en la OTAN. Nosotros no creemos que se pueda ser de izquierda y defender la reforma del artículo 135 de la Constitución. Nosotros no creemos que se pueda ser de izquierda y no defender una banca pública. O sea, somos la única formación de izquierda que concurre a las elecciones generales. Y eso lo decimos con completa seguridad y con convicción. Se puede compartir o no compartir las posiciones políticas que históricamente han mantenido Izquierda Unida, el Partido Comunista y más tarde su expresión actual, que es Unidad Popular. Pero sin embargo hay algo que no se le puede discutir, que es la coherencia. Cuando nadie estaba en contra de Maastricht, nosotros estuvimos en contra de Maastricht. Y eso nos supuso incluso una ruptura de la organización. Pero nosotros no vamos a travestirnos, no vamos a disfrazarnos, no vamos a edulcorarnos en ninguna manera para que alguien nos vote. Nosotros queremos, evidentemente, somos una formación con vocación de mayoría social. Queremos transformar profundamente este país. Ahora, lo queremos hacer en base a un modelo de sociedad, en base a una ideología. Y creemos que el camino es la pedagogía y el ejemplo. No es porque algo en estos momentos sea polémico o esté mal visto. Mira, pues como evidentemente hay un conflicto social objetivo en torno al laicismo, nosotros vamos a decir que no somos laicos, o vamos a no decirlo. No, nosotros somos claramente laicos, desde el respeto a la libertad religiosa, pero somos, y a cada confesión, pero somos laicos. Con respecto a la monarquía, pues hay una polémica, e incluso determinados estudios sociológicos dicen que hay cierta recomposición de lo que es la afinidad y la simpatía con la monarquía. ¿Por eso vamos a dejar de decir que somos republicanos? No, nosotros somos republicanos. Ahora mismo, todas las atalayas mediáticas, o casi todas las atalayas mediáticas, culturales, intelectuales, religiosas, políticas, plantean la necesidad de meter de nuevo al pueblo español en una guerra en Siria. Eso ahora mismo te enfrentas a todas las atalayas mediáticas, pero nosotros consideramos firmemente que la solución no es la guerra, que el terrorismo no se acaba con bombardeo y nos dé o no nos dé, nos quite o no nos quite votos, nosotros vamos a defender nuestras posiciones políticas. Y eso es algo que nos es reconocido. Incluso gente de derechas que se encuentra en nuestras antípodas ideológicas, que jamás nos votará, tiene un amplio respeto por lo que históricamente ha significado el Partido Comunista y Izquierda Unida, y es precisamente por eso. Porque nosotros no vamos a cambiar un ápice de nuestro programa, ni un milímetro, por ganar un voto. Nosotros programa. Si eso implica, nos reuniremos con gente, debatiremos, nos quedaremos en minorías, pero creemos que si nuestras posiciones son justas, incluso el quedarnos en ese momento en minoría implicará la semilla de una mayoría ulterior, más tarde, cuando evidentemente, por ejemplo, aquí el modelo de ladrillo, éramos los únicos que levantábamos la voz. De hecho, nosotros tuvimos a un alcalde inhabilitado porque el vocero se metió lo denunció y con todo el aparato económico que el vocero tenía. Un compañero que, no llegó a estar inhabilitado, intentaron inhabilitarlo, y hubo una amplia munición de respaldo, y alzamos la voz contra el modelo de ladrillo que había, cuando parecía que éramos unos locos, ¿no? Y dice, ¿dónde va esta gente que están hablando ahora de que esto no está bien? O con Maastricht, cuando finalmente se ha demostrado lo que es la Unión Europea, que es una Unión Europea no democrática, donde priman los intereses de unos cuantos poderes financieros que no se presentan a las elecciones. Y nosotros en su momento quisimos y denunciamos lo que era Maastricht, enfrentándonos a todo el arco parlamentario, a los distintos poderes institucionales e incluso a las organizaciones sindicales que en otros espacios habían sido nuestros aliados. Pero había que hacerlo porque era coherente, porque era necesario, y había que denunciar lo que era una situación que se iba a producir de agravamiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, y había que denunciarlo, y lo hicimos. Y yo creo que actuamos como debíamos, y esa coherencia nos es reconocida. Por lo cual, cuando nosotros nos presentamos a las elecciones, no hay trampa ni cartón. Nosotros somos la izquierda organizada. Y con independencia del resultado vamos a seguir haciendo la misma práctica política, la misma contribución a la movilización, a la lucha, a la concienciación que históricamente hemos hecho.
Bueno, aquí lo dejamos. La verdad es que creo que ha estado muy interesante y quiera sea o no, pues desde una forma amplia hemos tocado, al menos a grandes rasgos, lo que son los planteamientos de Izquierda Unida, pues de cara a lo que viene. También hemos hablado, pues de manera reciente, pues de ese contencioso que mantiene Daniel Hernando y que además, pues como digo, aparece en prensa. Bueno, seguramente ahora tomará el relevo la carrera que nos llega, ¿no? La de las elecciones generales, es lo que le deseamos también, por supuesto, y por supuesto siempre que quiera, pues aquí tendrá el plató de Canal Doñana para seguir difundiendo contenidos acerca de lo que nos va llegando, y nosotros desde luego pues también estaremos gustosos de servirlo a los ciudadanos. Daniel Hernando, candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Unidad Popular, Izquierda Unida, gracias por estar aquí, lo esperamos siempre. El agradecimiento es mío a que cedáis un espacio como este para que determinadas voces que, como planteamos antes, en los más medios de comunicación que suele escuchar, tengan su eco. Muy bien.